Listo. Ya está grabándose y vayamos por acá. Siguiente tema, protección de transformadores de potencia. Ya nosotros sabemos, el transformador de potencia forma parte del sistema eléctrico. Ojo que vamos a hablar todo lo que es en potencia, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Las fallas en los transformadores pueden tener graves consecuencias, cuya reparación puede ser muy costosa y llevar largos periodos de reparación. Esto es muy importante porque en el mercado en sí no tenemos pues lo que es un transformador de cierta cantidad de potencia, de acuerdo al nivel de tensión y alto que pueda hacer lo que es la reposición, no. Entonces va a depender qué es lo que voy a hacerlo, ¿no? Entonces, esto hay que tener muy en cuenta esto, la parte, o sea, no hay la disponibilidad. Entonces, a veces lo que es los procesos, en este caso de reparación, generan lo que es periodos largos, ¿no? Las consideraciones para un sistema de protección de los transformadores varía con la aplicación y con la importancia del sistema eléctrico. Con el fin de reducir el esfuerzo térmico, así como las fuerzas electrodinámicas, es aconsejable que el sistema de protección minimice el tiempo de duración de la falla en el interior del transformador. Como subestación y como transformador tenemos lo que es la parte de protección. Protección externa cerca al transformador, ¿ya? Ahí vamos a tener el 87, pero internamente en el transformador también tiene protección ahí, ¿no? Eso lo realiza lo que es el fabricante y la protección más importante ahí es el relé Buchholz, pero eso es interno. Pero también vamos a hacer lo que es algún comentario al respecto, ¿ya? En los transformadores de distribución, la protección es mediante lo que es fusibles, los denominados lo que es cutados, ¿no? Eso también hemos visto, lo que es la parte de distribución. Y en algunos casos, si es que la potencia es mucho mayor, puedo tener lo que es relés, ¿ya? De sobrecorrientes, de tiempo inverso. O en algunos casos también pueden tener lo que es el instantáneo, ¿ya? Va a depender, puedes tener ambos, puedes tener uno, ya depende, ¿no? Debido a los requerimientos de coordinación con la protección aguas abajo, se tiene que retardar la operación para fallas de menor magnitud. Para grandes transformadores es necesario o es deseable una protección de alta velocidad. Y esa protección me va a dar lo que es el principal, que vendría a ser el 87. ¿Ya? Los grupos de conexión, la forma de conexión, esto ya ustedes lo conocen y es necesario lo que es conocer. ¿Por qué es necesario? Porque yo tengo lo que es un lado de baja y lo que es un lado de alta, para empezar. Tengo lo que es desfasajes entre el lado de alta y el lado de baja. Ahora, los relés, como estamos viendo, lo que simplemente hacen la comparación es el módulo. Por eso es que lo que veíamos ahí, lo que es una aplicación en los ejercicios, entonces ahí hacía unos diagramas fasoriales. Es que, ¿por qué tengo que hacer los diagramas fasoriales? Porque yo el 87 tengo que lecturar qué es lo que ocurre en el lado de baja y qué es lo que ocurre en el lado de alta, sabiendo que ambos son fasores. Y el relé lo que tiene que hacer es comparar el módulo, pero no lo voy a comparar tal cual está, ¿no? Simplemente tendré que hacer un conexionados, ¿ya? Con transformadores auxiliares para que el relé pueda lecturar en ambos lados, pero que sean colineales o que estén en fase. O sea, si el valor que estoy lecturando están en fase, simplemente puedo sumar, puedo restar, multiplicar, dividir cualquier operación, pues, ¿no? Entonces, y para eso, ¿qué tengo que saber? Cómo están conexionados, qué cosa, mi transformador. Cómo es el desfasaje, lo que es en los tipos de conexionados, ¿ya? Entonces, esto de acá ustedes lo conocen. Entonces, sugerencia, recomendación, repasen un poco lo que es su libro, ¿ya? Donde hace el diagrama fasorial.
Ustedes tendrán este librito de Pumacayo. En Pumacayo se tiene lo que es los desfasajes que se tienen en el lado primario y el lado secundario y los grupos de conexión, ¿no? Entonces hace su relojcito y hace su diagrama, cuál es el desfasaje, ahí les va explicando. Entonces eso es recomendable que sepan esa parte, ¿ya? Los grupos de conexión, los arreglos de los devanados y la forma como se conecta el neutro a tierra influye directamente sobre la protección de los transformadores, ¿ya? Entonces, eso es recomendable. Entonces, tenemos diferentes características, diferentes tipos de ¿cómo se llaman? De transformadores, de dos o tres devanados, ¿ya? O un autotransformador, ¿no? El autotransformador, ¿por qué es utilizado? En muchos casos es utilizado básicamente lo que es en mina cuando tenemos este tipo de conexionados. O sea, en el lado de carga está conectado lo que es en Y o en delta, o está conectado lo que es en estrella, pero sin aterramiento, o sea, no tiene aterramiento en el lado de carga. Entonces acá voy a tener lo que es un problema para yo identificar una corriente o una falla a tierra. ¿Por qué voy a tener un problema? Para empezar, en una conexión en delta no tiene neutro, y si no tiene neutro, entonces yo no puedo censar ninguna falla, lo que es homopolar. Ya ninguna falla homopolar puedo censar. Ahora esto. Obviamente, pero acá es en estrella, sí, pues, pero no tiene lo que es rígidamente conectado a lo que es a tierra. Si es que no tiene lo que es a tierra, entonces no voy a poder censar una falla homopolar. Entonces, para aquí sí es más fácil porque puedo poner lo que es un aterramiento, entonces ya puedo visualizar lo que es ya cualquier falla respecto a tierra u homopolar. En este caso, si la carga está lo que es en delta, no voy a tener un neutro, pues no existe ese neutro, no hay ese neutro. Entonces, una falla homopolar no puedo visualizarse y para eso utilizo esto, un autotransformador. El autotransformador me va a generar qué cosa, ya puede ser la relación de uno a uno con misma potencia y me va a generar lo que es un neutro. Entonces yo voy a utilizar ese neutro recién para poder censar cualquier falla homopolar, ¿no? O falla lo que es a tierra, ¿ya? Tipos de fallas. Bueno, tenemos fallas en todo sitio, ¿no? En los devanados, ya en el cambiador de tomas o lo que es los taps también que le decimos. En los bushing que van a ser de esta parte de acá, ¿ya? Esta parte de los bushing también es muy importante porque si algún día tienen ustedes la ocasión de repente de ser responsable y hacer una instalación de un transformador que por lo general va desarmado, ¿ya? Entonces hay que ver lo que es la parte del bushing, ¿no? La parte del bushing, que la porcelana, ya, básicamente no tenga ninguna fisura, nada por el estilo. Porque si tiene lo que es una fisura o es imperceptible, tienes que ser muy cuidadoso, minucioso en revisar ello. Si es que simplemente no te diste cuenta, ya qué es lo que puede pasar de funcionar, va a funcionar. Va a pasar lo que es un tiempito y voy a tener un problema de falla, ¿no? En el bushing, ¿por qué? Porque se va a generar una tensión de perforación debido a lo que es a esa fisura. Entonces la longitud del arco, ya la longitud del arco se va a minimizar. Entonces ahí voy a tener un problema. Fallas lo que es en el tablero, en el núcleo o fallas diversas. Causas de las fallas. Las fallas pueden tener múltiples causas. Una de ellas son las descargas atmosféricas. Y las descargas atmosféricas en tu curso de alta tensión simplemente vas a eliminar este tipo de falla ya utilizando qué cosa, los pararrayos. ¿Qué tipo de pararrayo vas a utilizar? ¿Cuál es el método de cálculo en este caso de que vas a hacer lo que es para ubicar de manera eficiente? Ahí estudiarás eso, ¿no? Y adicionalmente, para liberar esa corriente de falla que es alta, estará asociado, ¿qué cosa? A tu sistema de puesta a tierra, ¿no? Y generalmente en las subestaciones y en potencia, ya no es una resistencia de puesta a tierra, sino es una malla de tierra.
Ya, entonces esa malla de tierra, entonces de qué extensión, cuáles son las características, de acuerdo a la norma IEC. Entonces ahí también eso ustedes lo van a estudiar en la parte de coordinación de aislamiento en su curso de alta tensión. Otro lo que es por maniobra. Maniobra y es propio lo que es del sistema, ¿no? Entonces ahí va a ser lo que es cortocircuito. En nuestro caso determinamos lo que es los valores máximos ya de falla ya dentro del sistema eléctrico, ¿no? Cortocircuito trifásico y lo que es el monofásico, ya. Entonces, por lo general, pero ya les había dicho, pero va a depender de la topología del sistema. Sobrecalentamiento, rotura en este caso del devanado. El sobrecalentamiento es producto de lo que es la corriente de falla o el cortocircuito que va a tener lo que es dos efectos, ¿no? Un efecto que es térmico y un efecto que es dinámico. El térmico se va a asociar lo que es al incremento de la temperatura y lo que es el dinámico se va a asociar lo que es a un movimiento mecánico. Ese movimiento mecánico, ya, obviamente dentro de lo que es del sistema eléctrico y en la parte de estructuras, tiene un amortiguamiento que va a amortiguar ese movimiento y todo eso, obviamente, en los pórticos de las subestaciones son los que debe amortiguar todo ese movimiento o ese esfuerzo mecánico que va a tener en este caso el conductor, ¿no? Inapropiada fijación de lo que es de las espiras, el defecto de aislamiento, lo que es de las espiras, en este caso también es muy importante esto de acá, el aislamiento. ¿Ya? Que va a tener qué cosa, las espiras de los devanados, ¿no? Entonces, tenemos lo que es en aislamiento, lo que es en papel, tenemos, ¿cómo se llama? En la parte bañado, lo que es cromado, entonces va a depender todas esas características de aislamiento, ¿no? De preferencia solamente lo que es utilizar un conductor sin ningún empalme, ya que sea lo que es general. Eso disminuye lo que es fallas en lo que es en las espiras ya a futuro. El aterramiento ya habíamos visto de acá, ya para un sistema de una subestación y es un sistema de mallas de tierra. Y lo que es las fallas, defectos mecánicos, humedad. La parte de la humedad es muy importante. Entonces, no solamente la parte de la humedad, sino también tenemos qué cosa, la parte de contaminación. Esto se va a estar asociado a lo que es a la parte de los niveles de contaminación. Esos niveles de contaminación es importante para prever qué cosa, la pintura epóxica que debe tener qué cosa, todos los elementos y cuántas micras. Es muy diferente lo que es poner elementos ya dentro de lo que es mi subestación en la sierra o en la costa. Entonces, el nivel de altitud es diferente. Dos, los niveles de contaminación también es recontra diferentes. En la parte de la sierra es mucho más sano, es más seco. Y en la parte de la costa es mucho más húmedo, más contaminación. Y además también la ubicación, porque tendré que tener en cuenta también la influencia del efecto salino, en este caso del mar, ¿no? Y cuál es el nivel de contaminación. Por ejemplo, lo que es el Chiclayo, ya, Chiclayo es una de las zonas de la costa que tienen lo que es unos altos grados de contaminación, ¿no? Entonces, eso es muy importante tener en cuenta, ¿ya? Fallas lo que es en los taps o en los cambiadores, lo que es de tomas. En este caso, en los transformadores de potencia es regulación automático bajo carga, de acuerdo a la necesidad que se tiene, simplemente va cambiando lo que es los taps, ¿no? Entonces, ¿cuál es la finalidad? Simplemente incrementar lo que es la potencia o un mayor número de corriente que está en función de lo que es a la carga, ¿no? ¿Y qué fallas puede estar? En los contactos o en los mismos conductores también, producto de un sobrecalentamiento o cortocircuitos. Puede haber lo que es una fuga de aceite, ¿ya? Puede haber fallas eléctricas, mecánicas o falla externa, ¿no? Entonces, cualquiera de estos u otros elementos que pueden influir lo que es en los taps, ¿no? Fallas en los taps. En el bushing, el envejecimiento, bueno, en realidad el envejecimiento es para todos, ¿no? La vida útil que va a tener cada uno de los elementos. La contaminación y las fisuras. Fisuras ya hemos hablado, contaminación también, ¿no?
Las descargas debido a lo que es a los animales. Esto también es muy importante porque a veces es inevitable esto de acá, ¿no? O sea, siempre voy a tener la parte de animales en la parte de la subestación y eso se va a acrecentar debido a lo que es a las condiciones climáticas, ¿no? Entonces es muy diferente lo que es en verano, es muy diferente lo que es en invierno. En invierno, en muchos casos, buscan lo que es el calor, entonces siempre van a estar inmersos o se van a acercar a lo que es a la subestación o a los tableros, buscando básicamente eso, ¿no? Que es calor, ¿no? Entonces puedo tener lo que es algunas fallas, ¿no? Descargas debido a lo que es a sobretensiones, humedad, bajo nivel de aceite. Esto también hay que controlar lo que es el nivel de aceite. Entonces, para eso, ¿qué es lo que tienes? Tienes qué cosa, ¿ya? Tienes lo que es su reserva, ¿no? ¿Ya? Dentro de lo que es para el cambiador de tomas o lo que es para alimentar al transformador. Adicionalmente, también su proceso, estas rejías, ¿ya? Que nos va a permitir, ¿qué cosa? Incrementar el nivel de potencia, pero lo utilizamos como ventilación forzada. En algunos casos, inclusive, tienes, ¿qué cosa? Su ventilador, ¿no? ¿Para qué? Para bajar lo que es el nivel de temperatura, ¿no? Y disminuir, ¿qué cosa? El sobrecalentamiento, ¿no? Fallas lo que es en los tableros, pérdidas lo que es en las conexiones, conductores lo que es abiertos o en el mismo conexionado, a la humedad, un aislamiento insuficiente, desajustes o cortocircuitos. Tenemos múltiples fases o facetas en la cual podemos tener fallas, lo que es en el tablero. Siempre hay que tener ¿qué cosa? Todas las debidas precauciones y finalizado lo que es el trabajo, ver lo que es la parte de sujeciones para evitar algunas pérdidas, ¿no? Y lo que es la limpieza. Entonces muchas veces a veces se puede quedar lo que es algún pernito o algo así por vibración, todo puede ocurrir ¿qué cosa? Un cortocircuito, pues, ¿no? Entonces a veces es algo insignificante, pero que ocurre. Fallas en el núcleo, falla en el aislamiento, ya, del núcleo, debido a lo que es al material que estoy utilizando, ya, ya, entonces, ¿cómo puedo hacer lo que es los grados de aislamiento? Incluido lo que es el aceite, ¿no? Que aparte de ser un refrigerante, también es un nivel de aislamiento, ¿no? Las laminaciones cortocircuitadas, bueno, esto sea de efecto lo que es básicamente de acuerdo a lo que es al tiempo, de acuerdo a lo que es el envejecimiento, o de repente a los empalmes que, ¿cómo se llama?, se han generado entre ellos y producto del funcionamiento sean sulfatados, y cuando se sulfatan se va generando lo que es una película de aislamiento, ¿no? Pérdida de lo que es de pernos, tuercas, cuñas, dentro de lo que es, pero parece mentira, pero sí existe, ¿no? Las pérdidas. Y esto es por una simple razón, ¿no? Porque la parte de las operaciones que van a realizar en el programa de mantenimiento son personas, son humanos, ¿no? Que tienen lo que es propias características, pero también tienen sus propios problemas, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y aquí entra a tallar qué cosa, el ingeniero de seguridad. El ingeniero de seguridad que también debe hacer las veces de psicólogo, ¿no? O sea, debe tener esa percepción. ¿Por qué? Porque ocurre esto, pues, ¿no? Estas pérdidas, ¿no? Entonces no debe ocurrir porque a veces inclusive se puede quedar, se pueden hasta olvidar, ¿no? Ya, entonces ahí tiene que entrallar bastante también lo que es los responsables, ¿no? Y de todas esas estadísticas, ¿dónde vemos los mayores problemas? Los bobinados, 37%. En el computador de tomas o lo que es en los tabs, 22%. En los bushing, 11%. Terminales, 3%. Núcleo, 1%, ¿no? Y otro tipo de fallas que se pueden agrupar, 26%. Y eso obviamente me da lo que es la norma, ¿ya? En este caso, la 3791. Límites de protección. Ya, para la parte de límite de protección me voy a quedar ahí, ¿eh? Entonces, esto lo vemos en la próxima clase. Muy bien.
Voy a dejar lo que es de grabar. Detengo lo que es grabación.